Hola, ¿cómo están? Debido a que se nos dificulta bastante encontrar un tiempo en común en que nos podamos reunir, les hago este video para explicar las actividades y qué es lo que tenemos que hacer previamente al encuentro presencial que hasta ahora nos comentó el equipo de la ADES que probablemente sea de 2 días, el miércoles 30 y jueves 31 de agosto. De ese encuentro ya tenemos que tener resuelta la caja curricular de la formación específica, es decir, todas las materias, tanto de lengua como de literatura, por año académico, su carga horaria, su formato y también tener redactada la descripción que va en el documento del diseño de la carrera. Así que es un amplio trabajo que si dejamos para ese momento solamente, no vamos a terminar. Así que apremia la adecuación de esta carrera por los años que ya tiene de implementación el diseño que está en vigencia. Así que por eso les traigo este video hoy. De todas maneras, cuando van haciendo el trabajo, pueden consultar todas las veces que necesiten, o si por ahí quieren compartir material con otro grupo sobre otras materias o el otro trayecto que le tocó, o solicitar también, todo es posible en estos días que vamos a tener para reflexionar en los grupos que conformé según lo que ustedes indicaron en el grupo de WhatsApp. Bueno, así que nosotros tenemos que trabajar con el campo de la formación específica. Los grupos de trabajo que se armaron para las tareas que tenemos que hacer son para el trayecto de literatura, las materias de primer año, Patricia Ponce, Melissa Zamparo, Mabel Turraca, todas profes de Belgrano. Para las materias de segundo año, Rocío Maza de Estanislao del Campo, Eugenia Graci de Pozo del Tigre y Ramona González de Riacho GE. Para las materias de tercero y cuarto, los colegas de la Escuela Normal, David Acuña, Karen Salmón, Luis Valenzuela y Beatriz Mendoza. Para el trayecto de lengua, las materias de primer año, Silvia Soler de Fontana, Cristiana Costra de Misión Tacaglé, Karina Cabañas de Nainec. Las materias de segundo, vamos a trabajar en el Colorado. Las materias de tercer año, Luján Silveira de Formosa, Laura Segovia de Estanislao del Campo y Sabrina del Mar y Liliana Sánchez de Palo Santo. Cuarto año, Ayelén de San Martín II, Diego Mesa y Napoleón Domiciano de Pozo del Tigre. Como les dije, igualmente pueden proponer de las otras materias de los otros años, de los otros trayectos, enviar sus aportes, no habría problema con eso. Y algunos grupos están conformados por profes de diferente localidad, así que seguramente van a poder utilizar recursos digitales para hacer un trabajo en conjunto. Bien, ¿cuáles son las actividades previas al encuentro presencial? La primera tarea. Esta primera tarea es la que nos dejaron el equipo de la ADES. Primero teníamos que llevar a cabo la lectura del diseño curricular vigente. Sobre todo hay profes que no han trabajado en el profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, así que son los que menos lectura tendrán. Y otros profes que a veces hemos leído más los espacios curriculares que han estado a nuestro cargo, pero por ahí nos falta repasar lectura de las otras partes, que seguramente, bueno, si no tuvieron tiempo de llevar adelante ese recorrido de lectura, pueden hacerlo ahora. Así también hay que recuperar, o sea, tenemos que recuperar los análisis, las reflexiones,
de lo que se trabajó en las distintas jornadas institucionales y lo que se viene hablando dentro de cada instituto respecto de las vacancias, de las potencialidades, lo bueno y lo que tiene por mejorar nuestro plan de estudios actual. También, para incorporar a nuestro análisis, seguramente ustedes han estado participando de trayectos formativos, de actualización, de perfeccionamiento, alguna especialización o postítulo del Infod, algunos cursos, donde notaron que hay una renovación en el campo de las ciencias del lenguaje y los enfoques para la enseñanza de la lengua, de la literatura o la formación de los lectores literarios y el entrenamiento de la competencia comunicativa. También nuevos lineamientos, nuevos marcos normativos para el trabajo en las escuelas secundarias, así que eso también es todo bueno recuperar. Por eso que era necesario también hacer un recorrido de lectura por los materiales que se encuentran en la carpeta Drive que nos compartió el equipo de la DES. Y bueno, y como les decía, las características de las escuelas secundarias actualmente. Esto ya desde aquella primera reunión que tuvimos antes de las vacaciones de invierno, ya muchos lo venían haciendo, venían explorando, venían pensando, algunos hace más tiempo. Nosotros acá en el Colorado desde el año pasado ya empezamos a sistematizar las reflexiones respecto para las adecuaciones curriculares porque sabíamos que ya era la primera actividad más o menos en la agenda del equipo de la DES. La segunda tarea, bueno, era que les pasé en el grupo, ¿no? Leer la propuesta que realizó el Instituto del Colorado, para a lo mejor se pueda, como ya iniciamos ese trabajo, se pueda partir de allí. Si es que están de acuerdo en esas cuestiones, y facilitar y acelerar el trabajo. Todo se puede corregir, todo se puede revisar, lo que no están de acuerdo lo conversamos, lo que sí les guste lo conversamos también para adecuar a la visión de la mayoría y que realmente surja una adecuación colaborativa. Por eso que también forma parte de la segunda tarea la visualización de este video y la resolución de consignas en los grupos de trabajo que les estoy comunicando en este video. O sea que es importante la visualización de este video, ya que no nos podemos juntar por Zoom o por Google Meet. Bueno, ¿cuál va a ser la primera consigna que tenemos que realizar? Primero, análisis y sugerencias para la revisión del perfil profesional de la carrera, ¿no? Tenemos que ver si en base a todo ese recorrido, esas reflexiones, según el trabajo institucional, las experiencias de cada uno, la nueva configuración del nivel destino, ver si en el diseño vigente se expresa de la manera más conveniente las capacidades que debe desarrollar ese futuro profesor en la formación inicial, ¿no? ¿Cuál es el perfil de ese profesor en lengua y literatura? Algunas cosas que seguramente se van a mantener, otras se pueden modificar, ¿no? Por eso es importante también analizar, leer el diseño curricular, el vigente. Entonces, adecuamos de ahí. Y nosotros en el Colorado ya hicimos también una propuesta. Por otro lado, hay que realizar análisis y sugerencias para la definición del campo de la formación específica, ¿no? Para esto también el diseño curricular jurisdiccional del profesorado de educación secundaria en química está terminado y está con toda la nueva formación general propuesta. O sea, por eso nosotros estamos participando para el campo de la formación específica y ya está aprobada esa estructura de la formación general. O sea que
También nos dijo el equipo, ¿no?, que podemos hacer sugerencias para cualquiera de los campos. O sea que, pero eso no es de manera obligatoria. Pero si alguien tiene alguna inquietud, alguna sugerencia para mejorar esos otros campos, también se puede añadir para hacer los planteos. Mirando el formato de este diseño del profesorado en química, ahí vemos las distintas partes, los títulos, los subtítulos que posee el documento en la escritura formal, ¿no? Entonces, cada campo tiene su definición y caracterización. O sea, y ese texto es el que también tenemos que revisar para el campo de la formación específica del profesorado en lengua y literatura. Eso es muy importante. Yo ya estuve copiando toda esa estructura en un documento Word con algunas modificaciones que realicé personalmente y que se están enterando ahora mis colegas en la propuesta que habíamos hecho en el Colorado, y que lo subo todo a una carpeta Drive para que puedan leer de allí. Bueno, y las reflexiones, aportes, como les decía, para los demás campos. Entonces, para los materiales de lectura importantes para esta primera consigna son el trabajo con el diseño jurisdiccional de lengua vigente y con el de química del 2022. ¿Cómo van a apuntar en un documento Word estos análisis y sugerencias sobre el perfil profesional, sobre la definición del campo de la formación específica, sobre la organización curricular, las distintas materias por año, si les parece bien la propuesta del Colorado o no, qué sugieren, y algunas otras reflexiones y aportes sobre los demás campos de formación. En un documento Word lo pueden subir a esa carpeta, al grupo, o enviarme en privado. Bueno, para ir adelantando, por ahí si no tuvieron tiempo de leer la propuesta sobre estos temas del Instituto del Colorado, nosotros al campo de la formación específica propusimos como ejes de adecuación la actualización en los enfoques del trayecto de lingüística, ¿no?, incluyendo el enfoque para el desarrollo de capacidades tanto cognitivas como socioafectivas y espirituales, teniendo en cuenta el marco normativo provincial, ¿no es cierto?, y haciendo foco en las prácticas del lenguaje concreta. Y con ese título, Prácticas del Lenguaje, porque es la nominación que se está utilizando en las nuevas bibliografías sobre este tema, ¿no? Y también pensar en las nuevas escenas de comunicación, como hablábamos en aquella primera reunión, e incorporar explícitamente el desarrollo de la formación disciplinar, pensando no solamente en el manejo del sistema de la lengua y su adecuación para los ámbitos analógicos, sino también para la comunicación digital, ¿no? Y en cuanto al trayecto de literatura, en lo que queremos avanzar es en el abandono de esa organización curricular historicista, dada según una línea de tiempo, haciendo una clasificación de la literatura según su origen, ¿no?, con literaturas nacionales, ¿no?, según la línea de tiempo de los movimientos literarios en algunos casos, que literatura clásica, literatura medieval o española, latinoamericana, ¿no?, porque con esas nomenclaturas en las unidades curriculares se tiende a organizar una lectura desde el estudio teórico. Y nosotros lo que queremos es formar lectores literarios en el profesorado, porque ya sabemos que los ingresantes no todos son lectores literarios y tienen que aprender a gustar de la literatura al mismo tiempo que aprender a enseñar el gusto. Entonces, como sabemos, y en los nuevos, en las actualizaciones, tenemos estas perspectivas donde realmente tomar la literatura como discursos artísticos, alfabetizar la percepción, avanzar desde el placer al goce estético, a la
competencia literaria y que el saber académico sobre la literatura esté al servicio de la construcción de sentidos y no al revés, ¿no? Abandonando el aplicacionismo. Entonces, esto es lo que queremos un poco. Por supuesto también que sin dejar de lado lo que es las literaturas clásicas, conocer las características específicas de lo latinoamericano, lo argentino, lo local, pero con estas coordenadas de trabajo. Bueno, para el campo de la formación general también habíamos hecho algunas propuestas que las pueden leer después, porque el PowerPoint también lo subo, este PowerPoint que estoy usando para el video también lo subo a esa carpeta que pueden descargar, y esta misma información está también en los documentos que compartí anteriormente. Las propuestas que nosotros habíamos hecho o que nos inquietaban en cuanto al campo de la formación general, la mayoría ya fueron, ya nosotros no conocíamos la nueva organización de este campo que ahora figura, por ejemplo, en el diseño de química. Así que lo vimos con muy buenos ojos y estamos contentos. Acá el único cambio que hacemos y porque nos es posible es aprovechar esta flexibilidad de la ubicación de algunas materias. Entonces, por ejemplo, una filosofía que está en este diseño que está en primer año, en un primer cuatrimestre, la movemos a segundo año, que es algo que me indicó el equipo que sí se puede realizar. Y para el campo de la formación en la práctica profesional, también hay una muy buena organización en este profesorado de química y todo se va a tomar seguramente de ahí como modelo. Eso no quiere decir que no incluyamos algunas cuestiones. En nuestro caso, nosotros vamos a tratar de incluir o proponer este dispositivo para el desarrollo de capacidades, donde cada práctica priorice una de las capacidades docentes de la formación inicial del marco referencial, y que se explicite en el diseño la articulación o los aportes que realizan cada una de las unidades curriculares de los otros campos para el desarrollo de estas capacidades graduales. Bueno, también nosotros habíamos pensado en incluir diversas modalidades de cursada por todo, cómo creció, cómo cambió el escenario, cómo se aprovecharon las tecnologías, y pensábamos en incluir en el diseño ya modalidades virtuales o bimodales, ¿no? Pero esto no es posible desde la organización porque es un profesorado presencial. Entonces, lo que sí podemos hacer es pensar, cuando estamos revisando la materia que nos toque según el año, según el trayecto, pensar cómo incluir en las propuestas de enseñanza que se usen estos espacios, que se experimente, ¿no?, la formación mediada por tecnologías en el diseño ya, ¿no? Incluir estas experiencias, aunque no sea del formato total, sino me explicaban las chicas del equipo que tanto en modalidades como en formato se puede incluir esto dentro de las propuestas para la enseñanza y para la evaluación. Entonces, tenemos más inclusión pedagógica de las TIC y también exploración de distintos formatos curriculares. Al respecto de los formatos curriculares, habíamos dicho que nosotros pensábamos incluir laboratorio, proyecto, ateneo, ¿no? Pero los formatos que están en el RAM son de taller, seminario y asignatura. Entonces, vamos a seguir con esos formatos, pero también en las especificaciones en cuanto a las propuestas para la enseñanza y la evaluación, podemos incluir también o proponer que el profesor pueda adoptar en una unidad, dentro de ese taller, dentro de ese seminario, dentro de esa asignatura, alguna experiencia con formato de laboratorio, con formato de proyecto, con formato de ateneo, de módulo,
etc. Y seguimos coincidiendo, ¿no?, con la centralidad del campo de la formación en la práctica profesional, y por eso queremos hacer una articulación según priorizando capacidades, así como nos venían haciendo trabajar en las distintas jornadas del 2021-2022. Bueno, nosotros también propusimos, según esto, ¿no?, distintas capacidades del perfil profesional que van a poder encontrar en los documentos que les mencioné, ¿no?, con todas las capacidades según la resolución 314, donde también se mencionan capacidades docentes, ya en el 2012, acá en Formosa. También las socioafectivas y espirituales, que es necesario que el nivel superior también documente explícitamente que se tienen en cuenta el desarrollo de estas capacidades para el futuro profesor. Y bueno, así hicimos un esquema, ¿no?, de las capacidades de las 6 que se agrupan en la 337 del Consejo Federal de Educación, y priorizamos por cada año algunas capacidades para las cuales todos los campos de formación tienen que estar al servicio. Esto es lo que explican por ahí nuestras propuestas, que pueden ver o sugerir de alguna manera. Bueno, la estructura curricular que nosotros propusimos, habíamos propuesto, fuimos cambiando, mirando. Ahora ya contando con la carga horaria de la formación práctica, la carga horaria de la formación general, que ya quedó, sabiendo qué porcentaje podemos otorgar a cada campo. Entonces, acá me guié en la distribución de la carga horaria del profesorado en química para ir eligiendo las materias. Y sobre todo, pensando en que la mayoría sea anuales. Y no solo por el hecho de los problemas con las altas, las bajas y la estabilidad nuestra de trabajo de los profesores, sino por lo reducido que se hace un cuatrimestre a veces, sabiendo que no puede ser no podemos hacer una materia que tenga 10 horas en un cuatrimestre, ¿no? Entonces, que haya más tiempo de desarrollar con trabajo extra clase y demás, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos la particularidad en lengua y literatura de poder articular contenidos y denominar las materias donde ya vayamos abarcando, pensamos en propuestas anuales. Y también, como hay un requerimiento, ¿no?, de que tiene que haber materias cuatrimestrales, etcétera, en primer año sí hay, por razones también de que no nos podemos pasar de las horas o por los porcentajes que se estipulan. Y así queda la carga horaria por año académico, ¿no?, con los porcentajes y todo esto. Pueden mirarlo bien y ver, proponer, o si no están de acuerdo con las denominaciones, pero también tener en cuenta esto para cuando piensan en las cargas horarias de las materias para primer año, para segundo año. Por eso en esto es importante que vayamos trabajando en estos grupos y entonces poder conciliar todo en estos encuentros presenciales, porque tiene que haber una coherencia, si no se nos va a armar mucho lío, ¿no?, para que realmente coincidan las cargas horarias y podamos terminar este trabajo para que el año que viene tengamos este profesorado, este diseño ya aprobado. Bueno, todo eso era entonces la primera consigna. Trabajar con el perfil profesional, trabajar con la especificación del campo de la formación específica y definir la estructura curricular. Bueno, entonces, una vez que proponemos eso, que cada grupo puede proponer inclusive de la carrera completa las materias y su ubicación en cada año, toda la carga horaria, ¿no? Porque después ponemos en común,
sea, yo voy a trabajar con todas las propuestas de cada grupo para hacer una versión que sea, que represente la opinión de todos, ¿no? Y que antes ya, si es que podemos encontrar una fecha para juntarnos y ver, o lo vemos en un drive, o vuelvo a hacer otro video, no hay problema, para tener lo más acordado posible, para que nos rinda el tiempo en estos encuentros presenciales que va a ser por única vez. Ese también es el tema. Bueno, y por otro lado, la consigna 2, ella va a ser trabajar específicamente con las materias que nos tocan, según el trayecto y según el año académico, para hacer todo su desarrollo según los subtítulos que figuran en la estructura formal del documento, que acá saqué los subtítulos que no han cambiado mucho. La unidad curricular, el formato que se propone para esa unidad curricular, el régimen de cursadas, cuatrimestral o anual, la ubicación en el plan en el diseño curricular, o sea, de qué año académico es, carga horaria semanal, en horas cátedras se pone la carga horaria semanal, la carga horaria total en horas cátedras y la carga horaria total en horas reloj. A esto hay que colocarle las finalidades formativas. Acá recordar que en las finalidades formativas tenemos que hablar en términos de capacidades. ¿Qué aporte, según el perfil profesional, realiza esta unidad curricular? ¿Qué contribución a la formación del profesor? ¿No? Los contenidos por ejes, teniendo en cuenta que si es una materia cuatrimestral o si es una materia anual, ¿no? Que no sea descabellada la cantidad de ejes propuestos. Y elegir subtítulos que realmente representen también la importancia de ese saber académico. Los contenidos por eje son en términos de saberes académicos. Y en las finalidades formativas, que era el punto anterior, allí podemos desglosar, aclarar las capacidades, las habilidades, las destrezas, las actitudes, los valores que se van a desarrollar a partir de esos saberes académicos con los que se va a trabajar en ese cuatrimestre o en ese año académico, ¿no? Y en cuanto a las orientaciones para la enseñanza y la evaluación, bueno, acá tenemos que colocar, bueno, qué se propone, qué estrategias, qué tipo de tecnología, alguna modalidad para trabajos prácticos según cada eje, cómo se va a evaluar, si se propone una rúbrica, si se propone algún dispositivo especial para la evaluación, con trabajos prácticos, con qué tipo de instrumentos, con qué tipo de criterios se aconseja la evaluación, ¿no? Inclusive también, si es una asignatura, incorporar algunas indicaciones, orientaciones para las evaluaciones sumativas también. Y por último, la bibliografía citada correctamente, con normas APA, etc. Esto por cada unidad curricular, ¿no? Nosotros, para primer año, para cada uno de los años, hicimos en ese documento anterior que les pasé, también una definición de qué aporta cada una de las materias de manera general, ¿no? A partir de esos propósitos generales se pueden deducir los contenidos, etc. Pero si por ahí están de acuerdo con alguno de los nombres, por ejemplo, Historia y Epistemología de la Lingüística, que vi que en el de Química hay una Historia y Epistemología de la Química, por ejemplo, en muchos otros diseños he visto que está esa materia porque es necesario. En vez de poner una lingüística general, por ejemplo, que enseñe SUSIR solamente y que encima en esa lingüística general ya tenemos que enseñar también comunicación y encima ya tenemos que empezar con semántica o con lexicología, y en un cuatrimestre no nos alcanza, ¿no? Entonces, pensar por un lado, una materia de comunicación donde nos iniciemos, ¿no? Con todas estas capacidades, porque pensemos también en el tipo de ingresantes que tenemos. Entonces, comunicación, ¿no? Con contenidos de la teoría de la comunicación, de sociolingüística, parecidas a las actividades, a los contenidos, a la secuenciación de contenidos que hacemos ya dando continuidad al curso introductorio, una gramática 1,
donde involucre ya también el objeto de estudio, los niveles de estudio y que incluya caligrafía y ortografía también, ¿no? Y especificar hasta qué nivel de estudio de la gramática en esa gramática 1, que pensamos que tiene que ser lexicología, sobre todo semántica, morfología, ¿no? Y dejar la sintaxis para la gramática 2 de segundo año, por ejemplo, donde está en lengua la gramática y la lingüística textual en otra. Y cambiar la nomenclatura de psicolingüística, porque no es psicolingüística nomás lo que se da, dice psicolingüística en un cuatrimestre y terminamos dando proceso de lectura, proceso de escritura solamente, por lo menos en la experiencia que tenemos acá. Entonces hablar de perspectivas de la enseñanza de la lectura y la escritura. Había puesto de lengua y literatura primero, pero pensé no, de la lectura y la escritura. Y entonces aprender a hacer secuencias didácticas para la lectura y para la escritura. Y también para ampliar las estrategias de ese futuro profesor como lector experto, como lector competente y también como escritor competente, ¿no? Que sea de esa manera planteada esa materia. Y bueno, y en el caso de la literatura, que yo puse todos los años están ahí, en el caso de la literatura, pensar en literatura 1, literatura 2, literatura 3. Que en la literatura 1 sea placer y goce estético, la literatura 2 pensando en el análisis y creo que en la crítica, no me acuerdo bien cómo organicé, pero dentro de esa literatura que sin ser una clásica, una española, ya se involucra, por ejemplo, la organización de ejes temáticos para una literatura 1, donde hablemos de rasgos distintivos del discurso literario, primeras teorías literarias, movimientos literarios, géneros literarios tradicionales, proponer un canon en el diseño donde se priorice, por ejemplo, el trabajo con los clásicos de la literatura grecolatina, medieval española, trabajando eso con distintas unidades, pero que no sea tan parcelado en el avance, ¿no? Sino que ya desde el primer año no solamente se queden siempre con Lorca, la Ilíada, la Odisea, sino ampliar esta posibilidad y se vaya trabajando con literatura infantil y juvenil también, que a partir de segundo a veces ya tienen experiencias con fortalecimiento institucional, donde tienen que leer, donde tienen que ir armando un canon personal. Por eso están pensados en formas de talleres también, donde se vaya avanzando en la cercanía con el discurso literario y también avanzando en el conocimiento académico que van a necesitar para organizar clases donde formen lectores. Esa es la idea con esto. Por eso ya no ponemos didáctica de la lengua y la literatura, sino didáctica de las prácticas del lenguaje 1 y 2 y separada la didáctica o la formación de lectores 1, formación de lectores literarios 2, de esa forma. Y como definición institucional, nosotros pusimos ahí para la producción de materiales didácticos, ¿no? Un taller para la elaboración, producción de materiales didácticos, analógicos y digitales. Eso es lo que pusimos. Y bueno, y semiótica como un seminario también, ¿no? Así que, bueno, esas son más o menos nuestras propuestas y es lo que le dejamos para que ustedes puedan mirar. Bueno, ya, ¿cuál va a ser el modo de trabajo entonces? Cada grupo se va a tener que comunicar, reunirse entre ustedes, ver los que les tocó, trabajar en un Word con la primera consigna donde tienen que poner sus análisis y sugerencias del perfil profesional, especificaciones de la formación específica, la estructura curricular que proponen para el campo de la formación específica, teniendo en cuenta lo que dice el diseño de química, lo que dice el diseño vigente. Y esta consigna número 2, según el año que les tocó, desarrollar todos esos apartados o componentes que van en la escritura formal del diseño. ¿Sí? Lo pueden hacer ya en el Word, que pueden descargar ese e ir escribiendo las cosas ahí
con otro color y después me pasan eso, o en grupos, si son de distintas localidades, pueden hacer un drive y ahí trabajar, ¿no? Eso no hay problema. Y cualquier consulta todo el tiempo me pueden escribir. ¿Cuál es la fecha límite para producir borradores? Esto tenemos 10 días, el viernes 11 de agosto. Esa va a ser la fecha límite. Y si pueden proponer, si les parece mejor, si ustedes presentan todos estos borradores el 11 de agosto, yo ese fin de semana los miro para producirles otro video similar a este y que ya les cuente la visión de todos y todos estemos enterados de qué piensan los diferentes grupos para conciliar después los puntos de vista, ¿sí? Que ya nos vayamos al presencial conociendo esto. Lo hacemos así con videos si quieren, o si se puede conseguir un horario en que todos podamos. Yo trabajo a la mañana en una escuela secundaria. Justo esta semana, la fecha del 14, voy a Formosa porque tengo problemas de salud de mi esposo. Y también estoy en jornadas de APE, de apoyo pedagógico a las escuelas. Así que yo el único horario disponible que voy a tener es a partir del miércoles 15 a la siesta. Ese es el único horario. Y después sábados a la mañana, lo único que podría, ¿sí? Así que ustedes verán, y si no, podemos trabajar así con esta modalidad con videos. Entonces cada uno mira a la hora que puede. Bueno, gracias por su atención, gracias por mirar este video y espero que podamos trabajar y tener una producción lo más respetuosa de la mirada de todos y realmente beneficiosa para la formación de los futuros profesores. Chao.